Hoy Sergio viene intensito. Vengo intenso, pero no preparado, ¿eh? Bueno, yo creo que lo raro es que no hagamos un podcast especial sobre lo que vas a hablar. Ya. Bueno, viendo las 7 páginas que tengo escritas, puede que sea así, ¿eh? No lo descarto. Pero bueno, como acabo de decir, no estoy preparado, y como también deja ver Code, pero lo que me consuela de todo esto es que realmente no creo que se pueda estar preparado para hablar de lo que yo voy a hablar hoy. Entonces, como ya habré visto en el título, que a veces yo siempre me hago el interesante, como, voy a hablar de algo, no sé qué, no sé cuánto, pero luego está aquí escrito arriba y ya todos sabéis de qué voy a hablar, así que, en cualquier caso. Voy a hablar de Neo Genesis Evangelion, serie de anime de culto. ¿Es de culto? ¿Se considera de culto? Yo creo que es como... ¿Qué es de culto? Claro, de culto es como una película que cuando salió no hizo mucho revuelo, pero que después se ganó como un poco de tracción, o sea, de como un fanbase que le gusta mucho esa película a lo largo del tiempo, a pesar de que no fue un gran éxito. Pues la verdad es que no soy consciente del revuelo que habría creado. Claro, no, sí, bueno, incluso fuera de Japón. A lo mejor es de culto fuera de Japón, porque cuando salió no había tanta cultura de ver anime, creo, como ahora, no estaba tan extendida, al menos. No lo sé. Yo es que he visto por ahí que era de culto y lo he puesto aquí porque queda guay decir la serie de culto, pero... O sea, perdona que te pise el guión, pero veo aquí que salió en el 95. Sí. ¿Qué más? ¿Sabes qué más animes había por España en esa época? En España, en el 95, pues me imagino que se estarían Dragon dando Ball. rollo Dragon Ball. No sé si daban Los Caballeros del Zodíaco, Rina y Gaudí, Doraemon y todos estos, pero rollo no es como ahora que hay un seguimiento temporada a temporada de los animes que van saliendo en Japón, ¿sabes? Te llegaban... O sea, a lo mejor causó mucho revuelo porque era así más serio, más seinen. No era Sí, tanto de... no, sí que es verdad que dentro del género de mechas, si bien no es la primera que está orientada a un público adulto, es de las primeras que está orientada a un público adulto y desde luego es de las primeras que usa el género para intentar tratar temas más maduros, porque había otras como Gundam, por ejemplo, que sí eran para adultos, o sea, no eran para niños, como habían sido hasta ahora los mechas en plan Mazinger Z, pero sí que ya tenían un tratamiento de la violencia, de la acción y demás ya un poco más pensado, un público un poco más maduro. Si bien esta es la primera que realmente esto... Y digo esto y los niños ven esta serie. Esto la metían en La Gallega y creo que también en la televisión catalana y me imagino que en más televisiones en España. Para niños, en horario de niños. Y la vimos los niños en la tele. Yo la vi de niño y... Claro, es que eran dibujitos. Claro, y es cierto que había un par de capítulos en los que decías, ¿qué está pasando? Reviéndolo ahora he visto que hay un capítulo, de hecho, en el que Misato folla, en plan, y no se ve, pero vamos, se escucha claramente. No sé, no me acuerdo cómo lo doblaron, no lo he comprobado en plan, en los capítulos que tengo bajados, porque la he visto en Netflix. Pero bueno, eso. Cosas de la vida, que como eran dibujitos lo metían para niños y después, pues... Pero bueno, al mismo tiempo está bien, porque yo creo que aun si bien si eres niño o niño no te vas a enterar, al que eres un poco mayor te puede servir para pensar un poquillo, aunque no te enteres de nada, la verdad. Pero bueno, eso, sea o no de culto, la principal razón de traer este anime después de tanto tiempo es que hace unos meses fue añadida a Netflix, lo cual ya de por sí podría ser una buena excusa para volver a traerla, pero esta serie tiene un extra y es que realmente es un poco difícil de conseguir, al menos legalmente, y ahora que estamos en una época del streaming instantáneo, estoy seguro de que mucha gente, por muy bien que se recomiende, no pasaría por todo el problema de realmente buscarse las habas para buscar una versión regulera por internet, porque tampoco hay muchos másteres buenos de un anime que es de hace puto cuarto de siglo. Así que eso. Hoy en día todo el mundo tiene 1000 opciones a golpe de un clic, por lo que realmente es una buena excusa que la hayan puesto en Netflix a golpe de clic, como esas muchas otras cosas. Y es un buen momento para que si se te escapó en su momento, pues la pilles. Y como por ejemplo pasó con mi queridísima. Pero también que si no la has visto porque no es de tu época, entre comillas, o eso, pues que está muy bien. Y esto yo creo que abrirá esta serie a un nuevo público que la descubrirá. Y por supuesto también, todo el que la haya visto es una buena excusa para volverla a ver, porque... Madre mía, esta es una serie que no te viene mal volverla a ver un par de veces por lo menos, a ver si te enteras de algo, porque a mí me ha pasado eso. Yo me la he visto 2 veces del tirón para hablar de ella hoy y creo que me ha generado más preguntas de las que me ha respondido y me ha liado más de lo que me ha aclarado. También es un poco de lo que va la serie, ¿eh? O sea que también la serie va de plantearte cosas y dejarte un poco tocado para que tú, pensando un poco, pues te intentes aclarar. Lo que sí, me he dado cuenta de que esta serie para nada no está hecha para ver en plan binge watching, en plan Netflix del tirón. Porque aunque son 26 capítulos de 20 minutos y te puede parecer asequible, en plan son 7 orillas, en un fin de te la ves sin ningún problema, en plan 2 tardes, qué problema, incluso si te eres muy heavy en un día. Pero tiene una manera de repartirte la información y cómo se van descubriendo las cosas, realmente agradece que entre capítulo y capítulo o entre cada par de capítulos tengas un tiempo
un día por lo menos para digerirlo, ir digiriendo un poco la información, aunque sea en el background. Porque yo tengo que decir que la sensación que tenía viendo esta serie, cuando ya llevaba 3 horas seguidas viéndola, era de cansancio mental. O sea, es una serie que tienes que estar atento porque como pierdas un momento la atención, un momento, a lo mejor justo sueltan un dato importante y como te lo pierdas ya no te vas a enterar de nada. Y aunque no te lo pierdas, a lo mejor tampoco te enteras de nada. Entonces, no sé, cansa bastante. Yo recomiendo verla con calma. Pero bueno, la verdad es que he tenido un poco de problemas sobre cómo enfocar este tema hoy, ¿no? Porque, como ya digo, quiero intentar subir al carro a la gente que no la ha visto y en este sentido no debería spoilear, pero al mismo tiempo creo que uno de los puntos de esta serie es comentar lo que pasa, desentrañar, lo cual entra en spoilers, ¿no? En plan, el que se puede interpretar de la serie. Así que lo que haré será presentar primero el caso a las que no lo hayan visto para que se animen y después, cuando vaya a meter el meollo, avisaré en plan claramente para que aquellos que no quieran spoilers o no quieran la discusión puedan pasar al tema siguiente. Como dato, solo hablaré de la serie y no de las 300.000 pelis que hay, ya más de las que yo llevo cuenta, la verdad, aunque no me queda más remedio que remitirme a la peli de The End of Evangelion para tratar de rellenar ciertos huecos que deja la serie. Entonces, ahí vamos, agarrémonos, cinturones puestos. Neon Genesis Evangelion es, al menos en la superficie, una serie de mechas que nos presenta un futuro, ahora pasado, porque la serie es del 95, se ambienta 2015, lo cual en el 95 era pasado, pero era futuro, pero ahora es pasado. Líos de la vida. ¿Dónde está mi Eva, Sergio? ¿Dónde está mi Eva? ¿Dónde está tu Eva? Muy buena pregunta. Pues con los overboards de Regreso al Futuro está. Y eso, nos presenta voy a decir, vamos a suponer que estamos en el 95. Nos presenta un futuro posapocalíptico en el que la humanidad lucha por reconstruirse después de lo que se conoce como el segundo impacto. Un evento un poco claro que sucedió en el Polo Sur y que causó una grandísima explosión que básicamente diezmó la Tierra. Entonces, empezamos con Shinji Ikari, nuestro protagonista, que es el hijo del comandante Ikari, mismo apellido, pues es su hijo, que es de la organización paramilitar NERV, y comienza la serie, pues siendo llevado, este Shinji, por Misato, una chica muy maja, a la base de esta organización NERV en Tokio 3, que es el nombre de la ciudad, porque es la tercera ciudad de Tokio que hacen, mira tú, para pilotar un mega robot, un robot gigante, un mecha de toda la vida, conocidos como Evas en esta serie. Y así derrotar a un monstruo gigante al que se refieren como Ángel, o el tercer ángel más adelante, que está atacando la ciudad así, pues como de repente. Hasta aquí es típica la Animu shit, vamos. Incluso el tema de que Shinji sea un poco tirilla, si bien en la época no era lo más normal, no es una cosa ahí súper mega revolucionaria. Lo interesante de esta serie es cómo se centra en el desarrollo psicológico de los personajes, principalmente en los protagonistas. Pues Shinji es un niño cuya madre murió cuando era pequeño y cuyo padre ha estado siempre ausente en su vida. Por lo que Shinji no estaba al tanto de nada de todo esto del que había robots y ángeles y monstruos. Y de hecho el tema de que aparezcan monstruos gigantes, en plan, destruyendo la ciudad, es algo que se sepa, nunca había pasado antes en el mundo mundial. Entonces, aunque su pretensión en un principio era ir a NERV a decirle a su padre que tararí que te vi, que él no hace nada de lo que le manden, pues una vez llega allí, tiene una mezcla entre sentirse obligado a pilotar el EVA por esto de que nadie más puede, él es el único que puede hacerlo, y al mismo tiempo como que quiere impresionar a su padre, entonces hace que acabe pilotando el EVA, aunque le cause bastante ansiedad, ¿no? Y bastante sufrimiento y que al final lo de mandar al padre a la mierda, nanay. Pues de ahí lo de que es, entre comillas, un poco tirillas, ¿no? La otra piloto es Rei Ayanami, que es una niña bastante callada, que casi no habla, que parece que tiene, no sé, hoy en día a lo mejor mucha gente diría, ay no, tiene Asperger o algo, o autismo, alguna cosa de estas, porque realmente no interactúa muy bien con la gente y demás, y que parece como que carece de voluntad propia, ¿no? Y que solo existe para pilotar el EVA y acatar las órdenes del comandante Ikari y de la organización en general, y parece que este vacío interior que tiene, esta falta de pulsión de voluntad, hace que tenga bastante comportamientos autodestructivos, ¿no? Y que siempre pone los objetivos de las misiones y demás por delante de ella misma, de su seguridad y de su integridad. Y por último tenemos una tercera piloto que aparece más adelante y que completa el trío, que es Asuka Lansley, que es una pelirroja semi-alemana, muy impetuosa, energética, con un temperamento, mala leche, que pues siente una gran necesidad de hacerse notar y hacerse ver valer, y que usa su pilotaje del EVA pues como una manera de proyectar esa imagen de seguridad y de putoamismo que, como nos podemos imaginar y como puede que sea una de las teorías que tengas, al final lo que intenta es enmascarar la realidad de que lo que busca es tapar sus propias inseguridades, ¿no? y sus propias ansiedades. Como vemos, las razones por las que los protas, que son niños de 14 años, que esto no lo he dicho, pilotan los EVAs para salvar el mundo es uno de los puntos centrales de la serie. Y al contrario que otras ficciones donde se muestra lucha y tal como algo heroico, algo que, aunque les cueste, hacen bien y hacen valer, aquí realmente vemos como
esta responsabilidad, ¿no? De tener que salvar el mundo haría trizas la mente de un adolescente y su psicología, estarían tarados como acaban en esta serie. Los personajes 14añeros se les suman unas contrapartes tampoco, no son contrapartes directas, pero tenemos la contraparte adulta, digamos, del elenco en gente como Misato, que es la chica que viene a recoger a Shinji, que realmente es la jefa de operaciones y la tercera al mando de NERV, y que es la que cuida de los niños. También tenemos a Ritsuko Akagi, que es una científica del NERV, que está al cargo del desarrollo de los EVAs y de los ordenadores y de toda la pesca. Y luego también Kagi, que es un agente doble chuloputas, pues que va por ahí ligando. Y estas cosas que hacen los chuloputas en los animus. Y una de las virtudes que tiene esta serie, en este sentido, es como muestra que la adultez no es tanto la desaparición de los problemas y las ansiedades y los conflictos que explotan en la adolescencia, sino como es el ir ganando las herramientas para lidiar con ellas, o al menos si no lidiar con ellas, poder ir tirando para adelante, ¿no? Y esto yo creo que se refleja muy bien en el personaje de Misato, de la cual es una de las que más vemos de los adultos su vida privada, ya que como cuida de Shinji y Asuka, pues mucha de la acción sucede en su casa y con ella cerca. Y vemos como a pesar de que su vida personal es un desastre, tiene la casa sucia, pues, tiene 1000 problemas personales, etcétera, etcétera, vuelca todo esto en como que su carrera profesional es impecable, es la tercera al mando de NERV, hace muy bien su trabajo, no paran de ascenderla, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este contraste ejemplifica bien un poco esto de cómo en los adultos sigue habiendo también estos problemas, no te los enmascaran, no son simplemente figuras que ya lo sepan todo o lo hagan bien. Entonces, a partir de aquí la serie va avanzando entre ataque y ataque de más monstruos gigantes, a los cuales se conoce a todos como ángeles, y según avanza también se va descubriendo un entramado en torno a estos ángeles, el NERV, más organizaciones secretas, que realmente fue el segundo impacto, etcétera, etcétera. Y los capítulos van avanzando y volviéndose cada vez como más psicológicos, abstractos y confusos. Y creo que hasta aquí voy a leer para quien no la haya visto. Añadiré solo un comentario. Y es que ahora me he centrado bastante en la parte más psicológica de los personajes y demás. Y de cómo a través de esto también se exploran otros temas de corte más ontológico, filosóficos y demás. Y sobre todo de la mitología abrámica. O sea, de la mitología de las religiones cristiana, judaica y musulmana. Y sobre todo de la interpretación japonesa de esta mitología, lo cual me parece que es algo muy interesante y que esto está como de telón de fondo que lo une todo. Ahora solo me he centrado en hablando de los personajes para venderte la serie, pero que hay todo esto detrás y que es lo interesante, la chicha, para verla. Pero lo dicho, a partir de ahora doy por supuesto que hayas visto la serie, así que no excuses si no te me quejes de que te he spoileado, ¿eh? El final de la serie yo creo que es uno de los motivos por los que esta serie se ha vuelto tan de culto, tan famosa y vamos, seguro, es eso. Los últimos capítulos, incluso dentro del contexto de la serie, son bastante abstractos y son bastante raros. Y realmente no se nos ha dado en la serie toda la información necesaria para, dentro de lo que sería la ficción o la trama de la serie, saber qué ha pasado o qué está pasando. De hecho, la historia per se no se acaba y el motivo por el cual existe la película de End of Evangelion es cerrar, más o menos lo de cerrar, la trama principal. Pero yo creo que realmente esto en la serie es una buena decisión. Al menos es una decisión, bastante arriesgada y que me alegra que se haya tomado, ¿no? Porque lo fácil sería simplemente acabar la trama de golpes y de organizaciones secretas y demás, pero no, lo que decide es explorar los temas que quiere tocar de verdad, la verdadera historia, digamos, que es la parte esta psicológico-filosófica Funger, y que eso, que es lo importante, y no lo que pasa con los ángeles, sino las relaciones entre los personajes. Entonces me mola que haya dicho, pues no, el final de la serie va a ser el final de lo que yo creo que es lo importante, y no lo otro que estaba simplemente de base para desarrollar los personajes y que los entiendas y que los tengas más cercanos. Entonces, el core, digamos, el centro de temático de la serie es el conflicto humano entre la pulsión por el contacto social y el miedo al sufrimiento derivado de este. O sea, cómo a pensar de que los demás nos hagan daño y es muy difícil simplemente escapar de los demás, ya que la propia soledad también causa sufrimiento, ¿no? El estar solo tampoco mola. Esto también tiene ramificaciones sociales, como el conflicto que tiene Shinji entre que huye de la presión que se le pone encima de él y la estigmatización social de la huida, del sufrimiento. Esto de ser un cobarde, no estar a la altura, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo esto lo contrarresta el placer que siente Shinji por el reconocimiento de sus pares, y es aquí en este conflicto donde yo creo que está por lo menos el tema principal, no lo más importante, pero al menos uno de los temas principales, ¿no? El cómo por un lado quieres o sientes la soledad y eso te hace daño, pero al mismo tiempo el abrirte a los demás, el tratar con los demás, también te puede causar daño. Entonces, la huida por un lado te lleva hacia un sufrimiento, pero porque al final de lo que estás escapando es de otro. Y es un poco lo que ejemplifica sobre todo el personaje de Shinji.
Esto deriva en uno de los temas ontológicos, o ontológicos es lo que tiene que ver acerca del ser, digamos, de qué es ser. Y en la serie esto es así de directo, y es la pregunta de quién eres, que se le hace a los personajes en varias ocasiones en estos capítulos más abstractos, ¿no? Lo cual en el contexto de la serie está ligado, por lo menos en el caso de los protagonistas, a pilotar los EVAs. Y como en un principio pilotar los EVAs parece ser el punto de identificación principal de los pilotos, y aquí siento usar siempre a Shinji de ejemplo, pero es en el que más se elabora todo, dado que es el personaje principal, es como digamos el más protagonista, en el que más dentro de su mente estamos. Pero eso, como decía, el propio Shinji siempre acaba volviendo a pilotar, a pesar de que le está causando graves problemas de ansiedad y de depresión, ¿no? Y la razón de esto es porque siente que es lo que le define como persona, que es lo único que pilotar el EVA y salvar el mundo es lo único que sabe hacer, y que solo entonces se siente reconocido y solo entonces se siente que forma parte del mundo, mientras que en el resto de cuando no está pilotando el EVA y cuando decide no pilotar el EVA porque le causa ansiedad, porque ya está hasta el culo, porque siempre pasan de él, porque etcétera, etcétera, por diversos motivos, decide no pilotar el EVA en varias ocasiones, a pesar de que acaba volviendo, por esto mismo. Porque cuando deja de hacerlo, se siente que está fuera de lugar, sufre por estar solo y siente que el mundo no tiene sentido y que la vida no tiene sentido. Y en cambio es cuando pilota el EVA que se siente, pues eso, que forma parte de sí mismo, entre comillas. Y ahora aquí voy a hacer un inciso, porque a partir de ahora voy a seguir hablando de yos y de almas y demás. Y es que en esta ficción, o sea, en la serie, es real la dualidad entre el cuerpo y alma. O sea, dentro de la ficción de la serie, por un lado tienes tu alma, que es tu ser, tu yo, que es lo que te hace ser tú, y por otro lado tienes el cuerpo, que es como simplemente el vehículo en el que va esto, ¿no? Y esto se ve como, por ejemplo, en cómo Rey va cambiando de cuerpo, cuando muere su cuerpo lo meten simplemente en su alma en otro nuevo, o como el alma de la madre de Shinji está dentro del EVA 1. Entonces, continuamos. Siguiendo con el tema de la identidad, se parte con una perspectiva social, ¿no? Para tratar este tema. Pues toda esta discusión de tú como ente aparte del resto, tú como la percepción que tienes de ti mismo y tú como la percepción que los demás tienen de ti y tu percepción de todo esto es uno de los temas, ¿no? Y al final vemos como en este conflicto es en el que reside la mayoría de nuestras ansiedades, de cómo según van desgranando cada uno de estas capas, ¿no? Entre las distintas maneras de qué eres tú, de definir tu identidad, podemos llegar a ver que tu verdadero yo es independiente de todas estas percepciones, aunque vive condicionado por ellas. Esto se ve ejemplificado o la manera que tienen de mostrarlo físicamente en las series con los campos AT, que en la serie son una especie de campos de fuerza que poseen los ángeles y los EVAs, pero que en realidad no son otra cosa que una barrera, que esa barrera impenetrable entre nuestros yos verdaderos o entre nuestra alma, entre lo que nos hace ser nosotros y lo demás, y todo el resto del mundo y las otras almas, digamos, pero también el resto del entorno. De tal manera que tú realmente no puedes interactuar directamente de yo, o sea, de alma a alma. No me gusta la palabra alma, pero la voy a tener que usar, ¿no? Entre alma a alma. Y sino a través de las percepciones que tú tienes de los demás y que ellos tienen de ti. Y aquí es donde entra el proyecto de complementación humana, ¿no? Que tanto la organización secreta SEALE como Gendo Ikari, el padre de Shinji, quieren realizar, aunque con motivos ligeramente distintos. Este proceso sería la eliminación, o más bien la inversión de los campos AT, lo que permitiría eliminar las barreras entre las almas y que todas pudieran entenderse en un unísono. De hecho, también se le llama el proyecto de instrumentalización humana, porque se entiende que entonces todas las almas serían como un instrumento musical que tocan al unísono una misma pieza musical. Pero al mismo tiempo esto acabaría con la individualidad y con todos los yos o almas, ya que desaparecerían como entes propios y se fusionarían pues, en un todo con el universo. Esto suena algo así como muy espiritual, pero al final a lo que juega es con la idea de que se necesita esta barrera para poder ser, para poder existir. Pues al final una de las forjas de la identidad es esta negación de tú contra el entorno. O sea, de yo soy yo porque el ordenador que tengo delante no es yo, porque esa persona que está ahí no es yo, porque esta mesa no es yo. O sea, yo soy todo lo que no es yo. Esto es muy liante, pero bueno, no sé si me estoy explicando mínimamente. Y al final esta capacidad de autoidentificación requiere necesariamente de la exclusión de los demás de uno mismo. Y esto es lo que causa todos los problemas sociales que nos hacen sufrir y que nos causan la ansiedad social y demás. Pero es que sin individualidad no habría ser. Si no puedes autoidentificarte y por lo tanto separarte de los demás, no puedes ser tú mismo. Tendrías que desaparecer y por lo tanto morir. Entonces es en este proceso en el que SEALE, la organización súper secreta que lleva todo el cotarro de verdad en la sombra, lo que quiere hacer para acabar con este sufrimiento interpersonal es hacer este proyecto de complementación humana. Mientras que
el objetivo de Ikari es, sí, hacer llevar a cabo este proyecto, pero para convertirse en Dios. Lo cual en la serie no queda para nada claro, y esto realmente nunca se ve, y es en The End of Evangelion, en la peli, donde realmente rellenamos todos estos huecos. Entonces, ¿cómo es esto? Pues aquí rápidamente te explico todo lo que necesitas saber, porque no te enteraste bien de Evangelion, porque es una serie súper críptica que siempre te da una tonelada de información a medias y de repente. Resumen súper rápido de qué es lo que realmente se cuece en Evangelion. El ángel del primer capítulo es el tercero. El primero sería Adán, que es el primer ángel que vino a la Tierra en un principio y que es la madre de los demás ángeles que vienen, digamos, después de Lilith. Y el segundo sería Lilith, que es la madre de los Lilim, que son los humanos. El primer impacto fue el choque, esto es como un evento que existe de verdad, pero que en la serie lo ficcionan, digamos, que es el choque que sufrió la Tierra en un principio con otro objeto bastante grande y que formó la Luna, que esto sucedió de verdad hace muchísimos millones de años antes de que hubiera vida y demás, pero que en la serie lo que dicen es que este impacto resulta que lo que traía ese cuerpo celestial era Lilith, y que llega a la Tierra y que se queda en la Luna Negra, o Dogma Terminal, o lo que hay debajo de Tokio 3, donde está el bicho este con los 7 ojos, del Cordero de Dios. El segundo impacto se produce cuando los humanos entran en la Luna Blanca, que está en la Antártida, y que es donde está Adán, que es el primer ángel, que también fue enviado a la Tierra hace un porrón de años, pero este se supone que o no causó un impacto o no tenemos constancia de ello, y que está pinchado en el suelo con lo que es la lanza de Longinus, que de nuevo es un elemento que existe en la mitología cristiana, y que sería la lanza que en la mitología cristiana el romano pinchó a Jesucristo cuando estaba en la cruz y que salió agua y sangre, pero que aquí es como una especie de lanza gigante mítica que tiene al Adán, que es un ángel, pero pensemos a ángel como monstruo gigante, pinchado en el suelo. Entonces, cuando llegan allí, los humanos sacan la lanza y al hacer contacto con Adán, pues despierta y catapum chimpum, todo explota y segundo impacto. Entonces, los ángeles que empiezan a ser en la serie a partir del tercer ángel, y que estos son los hijos de Adán, al contrario que Lilith, van al Geofront o atacan siempre Tokio 3 porque quieren volver a Adán. Parece que su único objetivo es querer volver a Adán, porque piensan que está debajo del Geofront, donde en realidad está Lilith y no Adán. Se sabe que si hay un contacto entre Adán y Lilith, o la progenie de Lilith, o sea, los humanos, se produciría el tercer impacto, lo cual es básicamente el objetivo del proyecto de complementación humana. O sea, el tercer impacto y el proyecto de complementación humana son como lo mismo. Se le llama impacto, pero no necesariamente es porque vaya a haber una explosión, sino porque sucederá todo esto de que todas las almas se fusionen en una sola y bla, bla, bla. Entonces, lo que pasa con el padre de Shinji es que quiere aprovechar todo este plan para hacerse Dios. ¿Cómo? Pues se fusiona con Adán, o sea, coge el alma de Adán, que estaba en el Polo Sur, y la saca del cuerpo de monstruo gigante y se la pone en su propio cuerpo, y luego, por otro lado, planea fusionarse con Lilith, la cual pondrá en el cuerpo de Rey. Entonces, al acabar juntándose y así desatar el tercer impacto y acabar con la humanidad, pero siendo él Dios, porque, pues, ahí tampoco da mucha más explicación. No sé, ¿alguna duda al respecto? No, bastante claro todo hasta ahora. Pues ya está, es esto básicamente. A ver, yo juego con ventaja porque ya me había leído la movida. Yo añadiría un poco, aparte de lo que has comentado, es un poco de dónde vienen tanto Adán y Eva, porque, bueno, no sé si es verdad lo que yo tenía entendido, que es que había como una especie de extraterrestres, por así decirlo, que eran súper inteligentes y súper poderosos, y que esa gente enviaba a planetas diferentes aparte de ellos, que son en este caso Adán y Eva, pero que si esas partes se llegaban a chocar, pues podría generar eso, una autodestrucción, que fue lo que pasó en la Tierra, que tanto Adán como Eva llegaron al mismo planeta y por eso pasa lo que está pasando, y que Adán lleva consigo una parte de una, o sea, a ver cómo lo explico. Adán, la parte de Adán forma seres poco inteligentes, pero que tienen una vida más larga, y la parte de Eva, que son los Lilin, forman seres inteligentes, pero con una vida más corta. Y por eso se supone que todos los humanos son hijos de Eva, y bueno, es un poco a mayores de lo que has comentado. Sí, correcto. No sé si es así, pero bueno, yo es un poco lo que había entendido. Y que eso, que si se tocan y demás, volvemos todos a ser juguito, como decía un canal de YouTube. Sí. Yo estoy confundido en un tema. Sí, dilo.
Has dicho que el que está clavado abajo es Lilith. Sí. Yo creía que era Adán. Ya, porque siempre... O sea, se descubre que es Lilith en el último... Bueno, en el último capítulo que no es una ida de olla. O sea, vale, ok. en el que matan a Quoru. O a... No me Yo- acuerdo cómo se llama. Yo tenía entendido de que el que está abajo en la cruz es Lilith, Sí. Lilith, y que Adán está en la mano del padre de Shinji, Correcto, es así. que se lo insertó. Correcto. Esto es cuando el Kenji le trae un maletín que tiene como un embrión dentro a Ikari, al padre de Shinji. Lo que le está dando es el embrión de Adán, que luego se incorpora en sí mismo. Con la intención de luego fusionarse con Lilith una vez su hijo se carga a todos los ángeles y por lo tanto genera el tercer impacto y él ser Dios. Este último de ser Dios no tengo muy claro cómo funciona porque es algo que es a posteriori, no es de la serie propia, ya dado que la serie esto no te lo cuenta, pero bueno. Y un apunte sobre lo que decía Quoth de esta raza extraterrestre, es que esto es así, aunque se le llama primera raza ancestral, aunque realmente esta solo aparece en los videojuegos, que no es considerada canónico según ciertas fuentes, pero bueno, como es la única información que hay y realmente cuadra con todo lo que se cuenta en fuentes, digamos, sí canónicas, quiero decir, a ver, digo antes, por si alguien piensa, ay, pero lo de la raza ancestral no es canon. No, pero sí. O sea, sí. Y nada, yo como apunte final, aunque luego podemos discutir un poco más, simplemente quiero recalcar que aparte de la historia y todo esto, la animación también parece que está bastante bien, sobre todo los últimos capítulos, estos más abstractos, a mí me parece que son bastante guays la experiencia de verlos. Y por otro lado, recalco la interpretación que hacen de la mitología abrahaica, no sé decir esta palabra. Porque para nosotros toda esta mitología, la cristiana y la judaica, pues son parte de nuestra cultura, forman parte de nosotros, casi de cómo entendemos el mundo. Pero para Japón son algo exótico y algo lejano, y como para nosotros es la cultura japonesa, la cultura oriental en general. Pero aún así, la manera en la que cogen estos elementos y los tratan con la visión que tienen ellos desde allá, y luego cómo lo mezclan con ciencia ficción, con anime shit en general, me parece que es algo súper chulo y que ya solo ver eso es guay. Porque mola cómo mezclan cosas del Antiguo con el Nuevo Testamento y demás cosas que tú las ves y dices, ¿pero qué está pasando? Pero lo hace muy bien y luego usan todo esto para generar pues toda la idea de olla esta así filosófico-psicológica. O sea que eso ya es el no va más. Y sobre la película, ¿qué tienes que decir? Sí. A ver, a mí me parece que la primera película, la de The End of Evangelion, al final lo que responde es un poco a esto de que cuando acabas dices, vale, pero ¿cómo acaba? O sea, ¿cómo acaba la historia? Porque en la serie no acaba, pero directamente no acaba. Y muchas cosas que te han creado un mundo súper guay, una trama súper interesante que estás ahí como deseando que se descubra y al final no lo hacen. Entonces The End of Evangelion me parece que lo que hace es como aclarar todas estas dudas y realmente contarte, vale, lo que ha pasado es esto. Lo hace de una manera también bastante metafórica y bastante abstracta en algunos puntos, pero bueno, por lo menos en esa serie tenemos toda la información necesaria para acabar el puzzle. Después todos los demás de The Reveal of Evangelion y demás, a ver, es un poco como lo del El Camino. Me parece que está mejor algunas de las pelis de Evangelion que El Camino, aunque ahora mismo hay tantas que ya no sé si las he visto todas siquiera, creo que la última no. Y a ver, están bien, simplemente iteran un poco más y juegan un poco más con los personajes, con distintas cosas que podrían haber sido y demás. Pero yo me quedo, creo que con ver la serie y después cuando te quedes con las dudas, ver The End of Evangelion, ya tienes como una experiencia, digamos, cerrada o que la puedes tener como ahí. Después, obviamente, el resto las puedes ver porque también están dentro de una mitología o de una trama o de una serie, de un mundo ficticio interesante, pero realmente el core y lo interesante y lo que más aporta es la serie plus la primera peli. Existe una teoría. Sí, cuéntame. Que conecta el final de The End of Evangelion con las otras películas. Que consiste en al final de End of Evangelion pues queda Shinji ahí con el juguito. Sí. ¿Era juguito o caldito? Yo no me acuerdo cómo era, pero sí. Bueno, pues con el caldito y puede decidir si volver a crear la humanidad o hacer que la humanidad empiece de cero. Sí. Entonces la teoría dice que decide empezar de cero. Sí. Entonces se queda ese juguito y pues como si volviésemos al pasado, ¿no? Empieza a crearse la vida en el juguito, salen los anfibios, los dinosaurios, bla, 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 y todo sucede exactamente igual, que es cuando empiezan las siguientes películas, hasta el momento donde Shinji se vuelve loco y se toca con
Con... Coño. Se me ha Con ido el nombre. Asuka, con Asuka No, con desmayada. Asuka no, con la otra. Ah, Con no, Rey. es verdad, ese es el principio de la... se, Vale, toca, vale, sí. se toca con Rey. No, Ocurre. no, es Asuka, ¿no? Asuka es la pelirroja. Sí, claro, pero se toca con Rey. Estamos hablando de tocamientos distintos. Claro. Ah, vale, vale. Cuando, joder, es cuando viene el ángel este que tiene como cuchillas que los revienta a todos y se conectan espiritualmente Rey y Shinji, ocurre el tercer impacto y ahí se dividen las líneas temporales estas. Sí, yo eso creo que es una teoría bastante fundada, ¿no? Acerca de, sobre todo, de que una de las cosas que no queda clara también en la serie, y que eso me parece que sí está bien que lo aclare un poquito más. Bueno, no es que me parezca mal que aclaren cosas, pero bueno. Es el tema de Shinji al final de la serie decide. ¿Qué decide? Continuar con el tercer impacto y con el proyecto de complementación humana y por lo tanto acabar con la humanidad, básicamente. O decide volver a empezar. Que es una serie, dado que se levantan y aplauden, o sea, es ambiguo, ¿no? ¿Por qué le aplauden? Porque ya ha comprendido todo y por lo tanto que le den a la humanidad, o porque realmente dice no vale la pena, vamos a volver a intentarlo. Esto en la serie queda un poco más claro de nuevo, un poco más claro en terminología Evangelion, que lo que decide es volver a empezar, y de hecho es una de las razones por las que Asuka, digamos, sale otra vez del caldito, del LCC, o no sé cómo le llaman, el que al final es el juguito de almas, a pesar de que después la mata, pero bueno, eso es también... Evangelion nunca va a ser clara, nunca te lo va a poner ahí en plan, y esto es lo que pasa. Pero sí, realmente... Bueno, también me gustaría exijo añadir, que estoy de acuerdo contigo con lo de que podrían haber terminado la serie pues de forma más típica, con batalla de roboces, y también me gusta mucho la decisión de terminarlo así más psicológicamente. Con respecto a la animación, que dices que son más abstratos los capítulos, tenían que serlos porque he sabido que se quedaron sin presupuesto y tenían que alargar los capítulos con escenas estáticas y tal. Esto he leído que es mentira, de hecho. ¿Es que mentira? Realmente, sí, o sea, que no es cierto que estuvieran faltos de presupuesto, que ya tenían desde un principio pensado Es hacer una los leyenda últimos urbana. Lo he leído, tampoco he podido contrastar esa fuente, ¿eh? O sea, yo también lo había escuchado y ahora que estaba investigando para hacer hoy el tema, leí que esto era que no era cierto y que realmente se había decidido desde un principio que el final iba a ser así. Y Ahora, bueno, que se ahorraron presupuesto, sí. seguro. Otra cosa sobre la iconografía religiosa, que bueno, esto ya no sé si es verdad o no, yo sé que lo he visto, que se ve, bueno, que la gente pues evidentemente se ponía a hacer teorías de movidas religiosas, lo que querrá decir la serie con este símbolo, con este tal, pero que luego parece ser que en una entrevista el Hideaki Anno dijo que puso todo esto porque le parecía cool, no porque quisiera dar a entender nada metafórico ni sobre... Ya vamos, no. en temas religiosos, ¿no? Sí, en temas religiosos, aunque sí que es cierto que hay gente que traza paralelismos, por ejemplo, entre las figuras de Shinji, Asuka y Rei con las figuras de Adán, Eva y Lilith, siendo Shinji el patriarca Adán, después Rei, Eva, que es como la mujer complaciente, y Asuka, Lilith, que es como la más temperamental y que se revela más. Son estos paralelismos hechos a propósito. Ya hemos visto, o sea, él ya ha dicho directamente que no, pero me parece que se pueden trazar por cómo está incorporado toda esta iconografía en la serie. Yo también soy de la opinión de que esta iconografía se coge precisamente por ser cool y por ser lejana, y lo que me mola es como, precisamente por cómo se coge esto, pues como nosotros a lo mejor cogemos otras. Y mola cuando lo cogen con la tuya, ¿no? O sea, a mí me parece que es algo súper guay. Que no hay muchas más producciones orientales en las cuales se coja la mitología occidental, ¿sabes? Así luego vamos nosotros y hacemos la película Los Japón. Ya, bueno, aquí por lo menos lo hacen de una manera que, aunque sí que es coger y darle vueltas en plan simplemente por mera estética, por lo menos, ya digo, se incorpora bien en la historia, el amalgama mola y luego lo hacen para dar pie a temas chachis y que tienen que ver con la propia mitología. Quiero decir, un tema como lo de la dualidad alma-cuerpo, eso es algo que es claro de la mitología cristiana, así de una manera tan específica, y se usa para dar pie a toda la discusión acerca del yo y del ser y del bla bla bla. Y por eso me parece que está muy bien integrada. Aunque luego los paralelismos de si el ángel no sé cuántos quiere decir que vendrá Jesucristo no sé qué año en Japón para acabar con el mundo, eso yo allá
me parece que es un poco too much. Madre mía. El capítulo se va a llamar, como decías tú al principio, todo lo que necesitas saber de Sí. Pero bueno. Y bueno, yo la verdad es que no tengo nada más que decir. Es una seriaza. Yo creo que la vi primero en castellano, luego en gallego, luego en japonés. Sí, yo lo mismo. Yo ahora la he visto 2 veces seguidas en japonés y creedme, cansa. Lo reitero. Cansa mucho. Y eso, no podemos recomendarla yo lo que más. sí, un último apunte que se me olvidó ponerlo en el guión en absoluto y que lo quería recalcar en algún punto, pero realmente no tenía ninguno, es que una de las cosas que también en el 95 no eran tan comunes era que la cantidad de papeles femeninos principales que hay. Y si bien puedes criticar ciertos tratamientos de ciertas mujeres, sí que es cierto que se les da a varios personajes femeninos en plan identidad, cosas que no, o sea, que no todo tiene que ver con un tío siempre, ni peleas entre chicas, que eso también es muy común. Y de hecho esto es una de las cosas que le causó bastantes dolores de cabeza a nuestro querido Ano. Porque no fuera coñas, le mandaron bastantes amenazas de muerte por esto. La frase le causaba bastante dolor a nuestro querido Ano. Ya, es que con ese apellido no puedo llamarle por el nombre, I'm sorry. Y eso, que a mí es algo que me mola en general. Maldito feminismo. Está acabando con el feminismo. Y pues la verdad es que nada, recomendadísima. En la temporada anterior ya conté mi anécdota con el señor de seguridad de un vuelo que había cogido. Creo que lo conté. Cuando me paró por tener una camiseta de Evangelion. Ya. A mí me pasó en el trabajo con mi fondo de pantalla. Que tengo... De hecho, solo sale los ojos de Shinji y el fondo es violeta. Y me dice, ¡buah, cómo mola! De Evangelion, claro, hasta le has puesto el color del Eva al fondo, ¡buah, qué guay! Y yo pensando, le he puesto el violeta y el rosa porque me gustan. No, la verdad no lo había pensado tanto. Es como... ¿Cómo era? Lo de tu trabajo de fin de carrera, el negro... Sí, no sé ¡buah, es negro, azulado, súper bien! Y yo en plan, pues ha sido casualidad. No sé si Quoth tendrá algo que añadir. Bueno, yo puedo decir que la vi el año pasado por primera vez todavía. Ah. En 2018. O sea, la vi y lo vi todo, tanto la serie como The End, como las películas, todo de golpe. Y bueno, no sé, yo no voy a añadir mucho más de lo que habéis comentado, y menos siendo un podcast que no se extiende 6 o 8 horas como hacen otros. Ya. Entonces, nada, es simplemente la pincelada y decir que es una serie que para no... Es lo típico que dicen, que si la ves en la adolescencia te puedes sentir súper identificado y demás. Yo, para no haberla visto en la adolescencia, me gustó mucho el concepto y demás. Y lo que pasa es que me tuve que informar bastante de lo que cojones estaba viendo también. Y no, sí que, bueno, en su momento defendía muy fervientemente las nuevas películas, porque es el reboot de que está pasando todo otra vez, o es una reinvención, o esto es el futuro y tal. Pero bueno, sí que hay que ir con ojo con estas películas, porque si bien la animación está genial y sobre todo la segunda es una pasada, le tengo puesto, no sé si un 9,5, un 9 en estas páginas donde califico yo las cosas, porque me parece brutal. Si bien la tercera no me me quedé con un regustillo raro, pese a que se estaba expandiendo mucho lo que se estaba contando, y con esta cuarta, que es la última, que creo que sale ya el año que viene y ya cierra todo, voy muy de puntillas y con cuidado de lo que voy a ver. Pero así, eso, son muy recomendables, y además ni siquiera hace falta que hayas visto Evangelion. Es como un reboot, un remake y nada. Hombre, desde luego que las películas son mucho menos psicológicas y esas cosas. Es mucho más espectacularidad de batallas y tal. Pero verlos los dos. Sí será por tiempo. Mi idea aquí de me voy a centrar en la serie no era tanto por repudiar a las películas, sino por una cuestión de focus, porque si no sí que nos podemos tirar aquí hablando hasta dentro de 2 años. Pues ya está. Siguiente tema.